Buen día, mi nombre es Irene Ruiz y este 7 de febrero de 2023 en la materia de bases teóricas de la medicina interna vamos a hablar sobre el aparato respiratorio. Empecemos sabiendo qué es el sistema respiratorio. El sistema respiratorio está formado por las estructuras que realizan el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. El oxígeno es introducido dentro del cuerpo para su posterior distribución a los tejidos y el dióxido de carbono, producido por el metabolismo celular, es eliminado al exterior. Además, interviene en la regulación del pH corporal, en la protección contra los agentes patógenos y las sustancias irritantes que son inhalados y en la vocalización, ya que al moverse el aire a través de las cuerdas vocales, produce vibraciones que son utilizadas para hablar, cantar o gritar. ¿Y a qué denominamos respiración? Al proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y la atmósfera recibe el nombre de respiración externa. Los procesos de intercambio de gases entre la sangre de los capilares y las células de los tejidos, en donde se localizan esos capilares, se llama respiración interna. Es por esto que el proceso de la respiración externa puede dividirse en 4 etapas principales. 1. La ventilación pulmonar o el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares mediante la inspiración y la expiración. 2. La difusión de gases o paso de oxígeno y del dióxido de carbono desde los alvéolos a la sangre y viceversa desde la sangre a los alvéolos. 3. El transporte de gases por la sangre y los líquidos corporales hasta llegar a las células y viceversa. Y por último, la regulación del proceso respiratorio. ¿Y cómo se da la ventilación pulmonar? En fisiología respiratoria se considera a la presión atmosférica como 0 miligramos de mercurio. Así que cuando hablamos de la presión negativa nos referimos a una presión por debajo de la presión atmosférica y de una presión positiva a una presión por encima de la atmosférica. El flujo de aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones depende de la diferencia de presión producida por una bomba. Los músculos respiratorios constituyen esta bomba y cuando se contraen y se relajan, crean gradientes de presión. Las presiones en el sistema respiratorio pueden medirse en los espacios aéreos de los pulmones o dentro del espacio pleural. ¿Y de qué manera influye la caja torácica en la respiración y qué otros elementos intervienen? Durante la inspiración, la contracción del diafragma y de los músculos inspiratorios da lugar a un incremento de la capacidad de la cavidad torácica, con lo que la presión intrapulmonar se hace ligeramente inferior con respecto a la atmosférica, lo que hace que el aire entre a las vías respiratorias. Durante la expiración, los músculos respiratorios se relajan y vuelven a sus posiciones de reposo. A medida que esto sucede, la capacidad de la cavidad torácica disminuye, con lo que la presión intrapulmonar aumenta con respecto a la atmosférica y el aire sale de los pulmones. Como los pulmones son incapaces de expandirse y contraerse por sí mismos, tienen que moverse en asociación con el tórax. ¿Y cuáles son los principales músculos que intervienen en la respiración? Los músculos más importantes que elevan la caja torácica son los intercostales externos, el esternocleidomastoideo, los serratos anteriores y los escalenos. Los músculos que tiran hacia abajo de la caja costal durante la expiración son principalmente los rectos del abdomen y los intercostales internos. La importancia final de la ventilación pulmonar reside en la renovación continua del aire en los alvéolos, que es donde el aire está en estrecha proximidad con la sangre. Así, la frecuencia respiratoria suele ser de 12 a 15 respiraciones por minuto. La respiración se realiza a consecuencia de la descarga rítmica de neuronas motoras situadas en la médula espinal que se encarga de inervar los músculos inspiratorios. A su vez, hay 2 mecanismos separados pero interdependientes. Uno, un sistema voluntario que está localizado en la corteza cerebral por el que el ser humano controla su frecuencia y su profundidad respiratoria, por ejemplo, al tocar un instrumento o al cantar. Y 2, un sistema automático o involuntario localizado en el tronco del encéfalo que ajusta la respiración a las necesidades metabólicas del organismo. Con todo lo anterior podemos concluir que es de vital importancia el buen funcionamiento de todos los procesos de la respiración, ya que si alguno falla o se ve afectado, la calidad de vida de la persona disminuye e incluso puede ocasionarle la muerte.
Con esto concluimos nuestra plática educativa el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden a respirar y cuidar sus pulmones.